Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que nunca se tragaron el cuento de Mujer Bonita los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Anora, de Sean Baker. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado, películas de nuevo estreno y películas de todo tipo. El día de hoy vamos a hablar sobre la película llamada Anora. Es una cinta estrenada en el 2024, se estrenó en el Festival de Cannes en el mes de mayo y después se estrenó comercialmente en octubre del mismo año. La película es una película que a mí me marcó. Es una película que me impactó especialmente y de una manera siento que me agarró por sorpresa. No tenía yo la menor idea de lo que iba a ver y lo que terminé viendo me sacó mucho de onda. O sea, fue una película que me afectó emocionalmente. Yo tenía muy poca información sobre la película. Yo solo sabía que se había estrenado en Cannes, que había ganado la Palma de Oro, lo cual me dio mucho gusto por su director. También yo cuando me enteré que existía la película fue justamente porque ganó la Palma de Oro y cuando vi quién la había dirigido me dio mucho gusto porque es un cineasta al cual yo le tengo le tengo una admiración muy profunda, un cariño especial porque siento que es un cineasta estadounidense originario de Nueva Jersey llamado Sean Baker, que es muy joven, o sea, no nos lleva muchos años a Paquito y a mí. Nació en 1971, lo cual quiere decir que tiene 50 y tantos, que va a cumplir 55 años este año. Entonces, es un cineasta relativamente nuevo, por decirlo de algún modo, pero que ya tiene una trayectoria bastante interesante. Yo lo conocí en el año en el año 2015, cuando salió una película llamada Tangerine, que quiere decir, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre de la fruta, quiere decir mandarina. Tangerine. Yo no tenía idea de qué trataba la película, pero me la recomendó un amigo que sabe que me gusta el cine tipo independiente, como de tipo de los años 90. Y justamente la película Tangerine es un cine totalmente independiente, es un drama comedia sobre unas sexoservidoras trans, que me marcó. Esa es otra película que me agarró desprevenido, que me agarró por sorpresa, Tangerine del 2015 de Sean Baker. Entonces, pues yo me puse a ver la filmografía de Sean Baker, y vi como 4 o 5 películas de él y todas me parecieron interesantes, algunas más logradas que otras, pero todas me parecieron que tenían un toque muy sentimental, muy emotivo. Todas me parecieron muy logradas desde el punto de vista de la emoción. Entonces yo cuando me enteré que existía esta película de Anora que ganó la Palma de Oro, pues yo dije, no, pues eso ya es suficiente para que yo me motive a verla. La otra cuestión que yo sabía sobre la película fue una microsinopsis que leí por ahí que decía, la película trata sobre una prostituta que se casa con el hijo de un magnate ruso y las cosas no salen bien. Así,
así de breve y así de concisa era la sinopsis. Y sí, en efecto, es justamente de lo que trata la película con sus peculiaridades. Paquito y yo estábamos comentando que básicamente la película hasta parece ser deliberadamente una versión realista, una versión cruda de lo que sería la premisa de Pretty Woman, Mujer Bonita, con Richard Gere y Julia Roberts, en la vida real. Estuvimos platicando hace rato de cómo básicamente pareciera que Sean Baker deliberadamente dijo, voy a hacer la misma premisa, es decir, un muchacho, en efecto, hijo de un magnate ruso que es millonario, multimillonario, que pareciera tener como nexos con gente turbia, eso nunca te lo aclaran, pero este chavito entra a un table dance donde baila la protagonista Anora, que es una tableera que se nota que tiene mucha experiencia, se nota que nos muestran al comienzo su rutina y ella es de ascendencia rusa. Entonces, a este chavo que es ruso le dicen, aquí tenemos una chica que habla ruso. Entonces, con tal de hablar en su lengua materna, el chico entra en contacto con Anora, interpretada por Mickey, no, es Mikey, me parece Mikey Madison, esta actriz que salió en la película de Tarantino de Érase una vez en América, esta chica que está loquísima, Mikey Madison es la protagonista, conoce al chico ruso y el chico ruso la contrata por fuera del antro, por fuera del table dance, para sexo servicio. Después, este sexo servicio le parece tan placentero que le propone justamente lo mismo que Richard Gere a Julia Roberts, le pide que sea su acompañante por una semana totalmente dedicada a él, las 24 horas del día, una semana, para andar de fiesta, literalmente con sus amigos. Ella pide permiso en su trabajo, en este antro donde trabaja, le dan permiso de irse una semana, le cobra un buen dinero a este chico, Vania, llamado Vania, y se la pasan bomba, se pasan una semana, obviamente llena de sexo, llena de alcohol, llena de fiestas, se la pasa viajando y la chica Anora se deslumbra. Literalmente es evidente que hay una química con el chico Vania, es evidente que se la está pasando muy bien, que sexualmente también es evidente que ella disfruta los encuentros y de repente a Vania se le ocurre proponerle matrimonio, en parte porque así podría quedarse a vivir en los Estados Unidos de América. Esta historia se desarrolla en Nueva York y le propone irse a casar a Las Vegas para no tener que regresar a Rusia, por un lado. Y por otro lado, porque se ve que el chico está totalmente enganchado, o sea, no tienen ni 2 semanas de conocerse, pero el chico está clavadísimo, o sea, es un chavito. Y ella, y lo que platicaba yo con Paquito, como que se deslumbra, como que peca de inocencia y acepta casarse con Vania, creyendo que pueden llevar un matrimonio normal. Pero ahí es cuando entra el conflicto de la película, que los padres de Vania se enteran, ellos viven en Rusia, inmediatamente toman un avión para los Estados Unidos, para Nueva York, y contactan a unos guarros, pues como pues sí, son literalmente, parecieran como unos mafiosos que trabajan para ellos, que viven en Nueva York y que les dicen vayan a la casa, a la mansión donde vive Vania, que la mansión pues es de sus padres, y pues casi capturen a Vania y a Nora porque los vamos a llevar a anular el matrimonio. Y en efecto, estos guarros irrumpen en la casa y la película a partir de ahí se vuelve una vorágine
pues de sucesos entre violentos, cómicos, patéticos. Entran a la casa, hay un enfrentamiento físico muy violento que a mí en lo personal me pareció sobrecogedor. Hay quienes dicen que es comedia, slapstick, pero pues a mí yo cuando estaba viendo esa escena me pareció muy violenta, muy cruda. Después este chico Vania se escapa y el resto de la película se la pasan buscándolo por las calles de Nueva York. Finalmente lo encuentran, llegan los papás para anular el matrimonio y ya no les voy a spoilear el desenlace de la película, pero es una película que a mí me tuvo mucho en tensión. Yo alguna vez le platiqué a Paquito y le dije, me gustan mucho las películas que te tienen en constante sensación de angustia, que te que no sabes cómo se va a resolver el asunto, pero que sabes que las cosas no van a salir bien y sabes que los personajes están en una espiral descendiente y no puedes sentir otra cosa más que compasión, una mezcla de compasión con a lo mejor hasta lástima y a lo mejor y mucha angustia. A mí la película me pareció muy angustiante. Creo que hace el esfuerzo Sean Baker por tener momentos humorísticos. Algunos me parecen muy logrados. Hay algunos gags que me parece que están manejados de manera muy sutil y que me dieron risa. Hay otros que, en especial, una rivalidad que tiene Anora con uno de los guarros, que es bastante joven, que es Igor, que se llama Igor, que es ruso, que a mí, que tiene por ahí sus elementos chistosos o que pretenden ser graciosos, que a mí no me lo parecieron. Yo sentí que el humor entre ellos no está muy logrado, pero bueno, la película en general me pareció muy lograda. A mí me parece que es un viaje vertiginoso por las calles de Nueva York, después se van a Nevada, a Las Vegas, pero es una película que siento que no te da respiro. Eh, yo le voy a ceder el micrófono a Paquito Rodríguez, mi compañero, amigo y hermano del alma, porque me interesa mucho saber qué piensa de Anora. ¿Tú cómo la viviste, Paquito? Fernando, muchas gracias por esta invitación. Fíjate que yo no habría visto a Nora de no ser porque tú me la recomendaste. Primero porque ya les dije en el capítulo anterior, pues desde que soy papá es más difícil encontrar el tiempo para ir al cine. No puedo llevar a Mario a ver este tipo de películas. Y en segundo lugar, porque la verdad es que no tenía ninguna referencia sobre ella, no sabía nada de la película, solo sabía que le había ido muy bien en los Oscars y pues que Mickey Madison o Madison había sido muy aclamada y que era una película que le había merecido muchas buenas críticas, pero no se me antojaba, ni siquiera sabía de qué trataba. Yo tenía entendido que era algo así como una comedia romántica y hasta ahí. Pero cuando la película salió en HBO, ya tuve yo la oportunidad de verla, entonces convencí a Carolina, a mi pareja cinera favorita, pues de ponerla. De nuevo apagamos la luz, quitamos los teléfonos porque son una tentación canija y nos pusimos a ver la película y la disfrutamos mucho. Pero tengo que empezar diciendo que se me hacía que estaba tardando mucho en arrancar. Ya llevaba más de media hora la película y creo que le mandé un mensaje a Fernando diciéndole que a mí me gustan mucho los desnudos y están muy buenas las escenas, pero que ya quería que pasara algo porque sí se tarda un poquito en arrancar. Pero resulta que ese tiempo que se tarda en arrancar es necesario porque durante esas secuencias nos van a presentar a los personajes como ellos creen que son.
Y eso es lo que está entretenido, eso es lo divertido, lo que la vuelve cómica, que durante 30, 40 minutos vemos a una serie de personajes, de caricaturas, de personaje, como ellos piensan que son. Tienes a este chico Iván Vania, que él cree que es que es una persona muy libre, que es una persona que se cree muy apasionada y que vive la vida con pasión. Y vemos a la chica Anora, que no le gusta que le digan Anora, que tiene problemas con su pasado, tiene ahí una relación turbia con su familia. No, nunca nos van a decir exactamente qué es lo que pasa, pero sabemos que ya no terminó en la prostitución nada más por gusto, y vamos viendo cómo esta niña pícara, esta niña que parece ser abusada, inteligente, que parece tener colmillo, esa es la frase, pues cómo va enganchando a este muchacho, porque lo engancha primero como un cliente y le tira el hilo, y cómo ese gancho le resulta económicamente próspero, y así empieza la historia. El muchacho pues es un despilfarrador, el big spender, que tiene a sus amistades, que son unos relajientos, unos locos, unos excesos, y todo es el exceso. Pero en esos primeros 30, 40 minutos, que a mí al principio se me hicieron muy largos, pues nos van planteando estos personajes y tú te los crees. Hasta que ocurre el conflicto es que empezamos a ver la verdad cínica, la verdad cruda de tener personajes hedonistas que pareciera que se ganaron la lotería. Vania porque consiguió una mujer preciosa y que además es profesional del placer, y Vania, digo, Anora por el otro lado, pues parece que ya logró encontrar la legitimidad, que si recuerdan ustedes cuando hablábamos del Padrino, dijimos que una de las características más comunes en el crimen es que el crimen organizado siempre va a buscar la manera de legitimizarse, o sea, van a hacerse de recursos por vía ilegítima, pero siempre va a haber un momento en el que busquen la legitimidad, y yo siento que eso es lo que le pasa a Nora, que ella cree que ya encontró la manera de salir de una vida que no la satisface. Pero cuando se da el conflicto, cuando la cosa ya se pone candente, a la primera oportunidad Vania va a votar a la Nora, y a Nora vamos a darnos cuenta de que es una ilusa, de que no es tan colmilluda como parece, que es muy inocente y que a lo mejor sí se tragó todo el cuento de Vania, y empezamos a ver ahora sí una verdad cínica y cruda, y empezamos a conocer a estos personajes, pero a partir de otro espejo, de otra perspectiva. También es importante conversar de unos personajes secundarios que son los mafiosos. Bueno, no son exactamente mafiosos, son más bien como guardaespaldas, como guarros de Vania, a los que se los encomendaron porque el niño, pues lo mandaron a vivir un último arrancón de irresponsabilidad, porque los papás ya están hartos de él, de que es un flojo y un bueno para nada. Y entonces, pues en un último arrancón de nihilismo se va a Estados Unidos, pero se lo dejan encargado a un grupo de guarros, entre los que destacan Toros, Gornick y Nick, que es gente obrera, gente de una clase media pobre, que viven al día y que pues es un trabajo más cuidar a este chamaco junior.
pero pues vamos conociéndolos. Tenemos, por ejemplo, a Gorny, que es un guardaespaldas más bien tontón, que es alcohólico anónimo y que pues empieza poco a poco, conforme va avanzando la historia, empieza a recaer en el alcoholismo y en los vicios. Tenemos a Nick, que es un muchacho que tiene buen corazón, pero pues que la vida lo ha empujado a dedicarse a eso, a dedicarse al uso de la única herramienta que tiene, que es la violencia. Sin embargo, aún siendo el personaje más violento, también es el personaje más empático, que siente más simpatía por la muchacha. Tenemos pues a Toros, que se mete en cualquier cantidad de problemas por culpa de este chamaco. Entonces vamos conociendo estos personajes a través de ese espejo, a través de ese lente ya más cínico. Y yo creo que ahí radica el chiste de la película, porque platicábamos Fernando y yo que es la antimujer bonita. ¿Por qué es antimujer bonita? Porque en esta película de Richard Gere y de Julia Roberts, una situación improbable ocurre. Un hombre millonario, súper rico y muy importante, se enamora profundamente de una chica que es una prostituta de bajo nivel y ese amor es tan puro que lo hace superar las barreras sociales. Y es una película que intenta vendernos la idea de que vivimos en un mundo democrático, en un mundo donde todos somos iguales, sin importar nuestra clase social y nuestra raza. Mujer Bonita nos plantea eso. Es más, vemos a ella cómo sufre el racismo, el ostracismo, porque no es una mujer que tenga apariencia elegante. Y hay muchos momentos en los que la maltratan porque pues como es una prostituta, creen que no tiene sentimientos o que no puede elegir cuándo y con quién. Hay muchos conflictos así y todo siempre se resuelve bonito y favorable porque hay un príncipe, porque es un mundo con orden, un mundo positivo, un mundo perfecto. Mujer Bonita termina como un cuento de hadas, un príncipe que llega y que sube la torre y que rescata a la princesa y rescatar a la princesa significa sacarla de la prostitución y mantenerla porque es una película sumamente conservadora, aunque parece que no. Este es al revés. Aquí tú dices, es que no te creo que esto esté pasando y ¿qué crees? Es que no está pasando. Es que efectivamente no está pasando. No, no es un rico que se enamora de los sentimientos puros de una morra, es un rico que que no tiene ningún autocontrol, que no tiene sentido común y que vive encaprichado, haciendo su voluntad todo el tiempo y que a la primera oportunidad va a cambiar por otro capricho y por va a ser otra travesura y al mismo tiempo esta niña no es una prostituta de nobles sentimientos, es una mujer que engatusa a un muchacho y que encuentra en ese muchacho engatusado una salida, pero que tampoco lo conoce, que no tiene nada en común con ese muchacho. Lo único que tiene en común es que les gusta el sexo y ya. Entonces tú dices, es que no te puedo creer que esto esté pasando, pues ¿qué crees? Que no, efectivamente no está pasando. Y aparecen otros personajes más, la madre de Vania, que es una mujer que está acostumbrada a hacer su voluntad, porque son unos oligarcas rusos que tienen un exceso de poder inconmensurable. Estamos hablando de gente que puede hacer la ley como se les pegue la gana, estamos hablando de gente que no le importa la justicia o que no le importa eh, 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 tratar con humanidad a esta niña, lo que quieren es resolver el problema porque les avergüenza, es una familia desunida en la que el dinero ha suplantado o ha reemplazado el cariño y el amor y pues son personajes inmorales todos son inmorales, a pesar de que nuestras simpatías recaen en Annie porque es víctima finalmente de estas personas, pues sí es víctima, pero también cómo fue a creerse semejante tontería, semejante ilusión.
Y es lo mismo que pasa en Mujer Bonita, pero en Mujer Bonita, pues como es un cuento de hadas, pues ahí sí funciona. Y Anora, como es cínica, como es realista, pues no. Entonces, pues así es como disfruté yo a Nora. ¿Cómo la ves, Fernando? ¿Alucino ya? Gracias, Paquito. Me parece muy interesante este análisis que nos haces de la película y de los personajes. Disculpen, como siempre, muy sesudo, muy detallado. Y creo que sí, la neta estoy totalmente de acuerdo contigo y nunca lo había yo pensado hasta que tú me lo dijiste, que es muy interesante, pues que la chica se fue con la finta a pesar de que parece ser una teibolera con colmillo, tiene recursos incluso para defenderse físicamente de los guarros, les da mucha batalla, les cuesta mucho trabajo someterla físicamente, sin embargo, termina sometida. Entonces, a mí me da la impresión que es una película en la que la protagonista siempre está metida en una situación que la rebasa, siempre pretende ser más lista o ella cree ser más lista, más colmilluda, más tener mayores recursos de los que realmente tiene, como por ejemplo esta escena en la que se le pone al brinco a la mamá de Vania y pues les dice básicamente que si se van a divorciar, que quiere la mitad de los bienes. Y la mamá termina diciéndole, ni te pongas al brinco porque te vamos a fregar. Y la chica termina cediendo, termina firmando, aceptando un dinero de risa. Ya, bueno, ya estoy spoileando, pero me parece muy interesante esto que nos mencionas del primer acto, que justamente en efecto es extremadamente largo. O sea, sí llega un momento en el que parece que toda la película van a estar en la fiesta hasta que llega el momento en el que le propone matrimonio, pero antes de eso, sí es como, e incluso después del casorio, se la pasan en la fiesta, se la pasan teniendo sexo. Y también me parece muy interesante este análisis que haces en el que dices que este primer acto es tan largo porque nos están vendiendo una fantasía y nos están mostrando lo que los personajes creen que son. Es decir, Annie cree que es la super colmilluda, cree que es la super, pues no voy a decir manipuladora, pero sí engatusadora, cree que ya la armó, cree que se va a salir con la suya de liberarse del negocio del sexo servicio y del table dance, como tú dices, busca legitimizarse y piensa que lo logró. Vania, que está totalmente en el aire, que es un chamaco, como tú dices, caprichoso, voluntarioso, bueno para nada y flojo, pero que se le metió en la cabeza este capricho y lo cumplió, pero que cuando llegan los guarros y le dicen, ¿sabes qué? Tus papás vienen en camino, en automático sale corriendo y no le importan las consecuencias, se pierde en la noche de Nueva York y se emborracha y se anda metiendo de un bar en otro, incluso hasta contrata sexo servicio. O sea, es un chavo que se sale de control de una manera que o sea, no tiene sentido sus acciones, no tienen pies ni cabeza. Entonces, como tú dices, ese primer acto nos sirve justamente para conocer lo que aparentemente podría ser, o sea, lo que dos personas que no tienen nada que ver, nada en común más que el sexo, pero que
nos venden la fantasía de que tal vez sí podrían por lo menos durar 1 año o 2 años casados hasta que se choquen, se harten uno del otro, porque eso también se ve como inevitable, pero que sí podrían llegar a estar juntos por lo menos 1 añito, ¿no? Pero como tú dices, la película nos después resulta cómica porque nos dan una bofetada con la realidad y en efecto uno termina preguntándose cómo pudo haber sido Annie tan ilusa, cómo pudo haber pensado que podía sacar ventaja, que podía legitimizarse, que podía salir de esa chamba. Y como tú dices, su relación con su familia es turbia, es dudosa, nos dejan entrever que no la lleva bien con su familia, literalmente, pero no nos dan detalles, solo uno que otro hay detallito que menciona sobre su abuela y su hermana, me parece, pero pues sí, a mí me parece gracioso, patético y a la vez triste cómo esta chica se pudo ir con la finta, cómo es que se la creyó que podía tener una vida con este Junior, hijo de oligarcas, como tú dices, de magnates. Y bueno, pues yo quisiera dedicar la segunda mitad de mi segunda participación a no sé si es gustada o no gustada sección de mis recomendaciones, pero yo sí quisiera hablar un poquito sobre la filmografía de Sean Baker, porque me parece que es un cineasta muy interesante. Es un director que le gusta, ya quedó muy claro que le gusta hablar sobre las minorías, sobre personas que viven en los márgenes de la sociedad. Este, literalmente personas que viven en la marginalidad, que viven pues, en estados económicos pues un tanto lamentables o por lo menos se puede decir precarios, como a Nora cuando la vemos en el primer acto de la película, cómo la vemos trasladarse desde el antro hasta su casa y cómo la vemos que vive justo abajo del tren, del metro, donde hay escándalo, justo en las horas en las que ella está dormida, no deja de pasar el tren, o sea, vive pues, en condiciones poco óptimas para su profesión. Y entonces, pues a mí me gustaría mucho hablar, por ejemplo, de esta película del 2004, que fue la segunda película que estrenó Sean Baker, una película súper independiente llamada Take Out, que significa para llevar, que trata sobre justamente también sobre una persona que vive como en los márgenes de la sociedad. La película es como nada más, es casi como falso documental, es un día en la vida de un inmigrante chino que es repartidor de comida para llevar, literalmente. Y es pues una especie de drama, con un poquito de comedia, que es una película en la que apenas Sean Baker estaba, creo yo, empezando a encontrar su voz y a encontrar como las temáticas que le llaman la atención. Después hizo una que se llama Starlet del año 2012, que es así, la voy a recomendar con todas las de la ley. Es una película del 2012. No sé cómo se llama en español, no sé siquiera si se consiga, pero en inglés se llama Starlet y trata sobre una chica. Aquí también Sean Baker vuelve siempre a este tipo de personajes. Trata sobre una actriz de cine pornográfico que vive con unos roomies, tiene una vida muy parecida a la de Anora y conoce a una mujer de 85 años con la que hace una amistad entrañable. Y es un final muy bonito, es una película muy conmovedora, Starlet.
protagonizada por una actriz que yo la verdad no conozco, una actriz llamada Dri Hemingway, pero que hace un personaje fantástico. Y después también yo recomendaría esta película de las que les hablé del 2015 llamada Tangerine, que también una vez más recurre a hablar sobre personajes que se dedican al sexo servicio, que es una comedia desenfrenada que me recuerda mucho a Nora, porque también tiene mucho esto de un viaje por la ciudad. Aquí en este caso no es Nueva York, en la ciudad de Los Ángeles, y es un viaje desenfrenado que es comedia y drama al mismo tiempo, muy parecida a Nora, que es más, creo yo, que es la película más parecida a Nora de lo que he podido ver de la filmografía de Sean Baker. Y después una película que se llama Red Rocket, que trata también sobre un hombre esta película se estrenó en el 2021, que trata sobre un hombre que fue actor porno, pero que abandonó a su esposa e hijo, después regresa y a la ex esposa no le queda más remedio que dejarlo vivir ahí, y después es un tipo ya cuarentón, casi cincuentón, que se enamora de una chavita que trabaja en un negocio de donas. Entonces ese es otro de esos dramas de Sean Baker, de personas pues con muy poco dinero, que viven en condiciones precarias, que andan viendo cómo se las arreglan para vivir, pero pienso yo que Sean Baker siempre logra darle una trama, una historia a estos personajes que los desarrolla y que los humaniza. Y creo yo que Anora no es la excepción. Yo voy a concluir diciendo que mi segunda participación, diciendo que lo mismo que dije de esa película de DiCaprio, se me olvidó el nombre, justo el capítulo anterior de Sin Esperanzas, una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, justo lo que dije sobre esa película de los Óscares. Bueno, todavía no se llevan a cabo los Óscares de este año del 2026, pero que dije que si se llega a ganar los Óscares una batalla tras otra, me va a dar mucho gusto, a pesar de que todos sabemos que es un premio con mano negra, que esa academia definitivamente que no es una democracia, y que muchas veces es por motivos políticos, absurdos, ridículos, pero cuando Anora se ganó todos esos Óscares, debo confesar que a mí sí me sorprendió porque pues ya había ganado la Palma de Oro, ya había ganado otros premios por ahí, ganó los Independent Spirit Awards, que para mí esos son los que a mí sí me gustan, son de todos los premios de Estados Unidos, los Independent Spirit Awards son como que a los que más les creo, siento que son como que los que tienen la mayor credibilidad, y Anora se llevó la mejor película Independent Spirit Award. Entonces a mí sí me sorprendió cuando de repente empezó a ganar los Óscares principales, mejor actriz protagonista, mejor, no sé, no me acuerdo si mejor guionista, pero sí mejor director y mejor película. Y me dio mucho gusto por Sean Baker porque dije, esto lo va a lanzar a la estratosfera, ¿no? Yo espero que utilice ese viaje a la estratosfera para seguir contando historias humanas y no para venderse a la maquinaria del cine palomero como muchos otros. Pero bueno, ya estoy aquí moralizando. Voy a cederle el micrófono a Paquito para su segunda participación. Gracias, Fer. Híjole, pues ya, ¿qué puedo decir? Ya lo dijiste todo tú. No, mira, hay unos detalles que ahorita se me ocurrió que no mencioné y que creo que valen la pena de referenciar. Y uno de ellos es que la película tiene muchos momentos de realismo que son logrados por el director porque tienen pues, muy buen colmillo y que sus actores trabajaron con él en esta recreación, pues utilizando todas sus herramientas actorales. Pero en algún momento, porque Sean Baker le propuso a Mickey Madison desde el principio hacer el papel casi sin hacer casting,
justamente porque él estaba tan enamorado de ella después de haberla visto en Once Upon a Time in Hollywood, que ya desde ahí ya él ya tenía hecha la película para ella, pero le preguntó que si quería tener un coach de intimidad durante la filmación de esas escenas. El coach de intimidad es una persona que está preparada tanto en lo legal como en lo psicológico para que asesore durante las escenas íntimas en las que hay desnudos o semidesnudos o situaciones sexuales, para que no haya acoso, para que no haya incomodidad entre los actores, para que todo sea dentro de un marco de respeto, ¿no? Profundo. Normalmente esta posición no es opcional. En muchas ocasiones los actores han dicho, no, yo no quiero porque yo me llevo muy bien con este actor y se los han tenido que imponer porque es muy delicado. Filmar escenas de desnudos siempre ha sido delicado y pues en estos tiempos en los que somos más conscientes de la intimidad de las personas, pues con mayor razón. Pero dice Mickey Madison que ella le dijo que no quería un coach de intimidad porque ella entendió el personaje de Mickey como alguien que abraza la hipersexualidad como una manera de ganarse la vida, que ella entiende esto, entiende su sexualidad y su cuerpo como una herramienta laboral profesional y que así quiso ella clavarse en la película, entenderlo, hacerlo como lo haría Mickey, entregar su cuerpo como una herramienta de trabajo y como algo profesional, y que eso le sirvió para entrar más en contacto con este personaje de Anora. De hecho, durante la película hay un personaje del que no hablamos mucho porque no es relevante, pero pareciera no serlo tanto, que es Diamond. Diamond es otra teibolera que es súper enemiga de Anora porque se roban clientes, porque es ese tipo de relación tóxica, ¿no? Se echan veneno, se pelean, no se quieren. La actriz que que la interpreta se llama Lindsay Normington. Y de acuerdo a Sean Baker, Lindsay Normington tiene background de bailarina exótica y ella les dio durante la película, incluso en las escenas donde no sale, ella era consultora y eso lo hizo, le dio realismo a la película, este, tener de primera mano esta consultora que sabía de lo que hablaba. Aún más, la misma Mickey Madison cuenta que Sean Baker junto con su esposa actuaban las escenas sexuales para que ellos entendieran más o menos lo que se esperaba obtener y para que vieran que estaban comprometidos también con ellos, que ellos también estaban poniendo ahora sí que el trasero en la línea. Muchos directores han hecho esto y yo no sé si es algo recomendable porque es peligroso, puede caer en el acoso sexual, pero por ejemplo, Sofía Coppola, cuando filmaba las escenas en chones de Scarlett Johansson, ella se puso unos chones iguales. Y también en las escenas de sexo, pudor y lágrimas, el director mandó a encuerar a todo el staff que estaba filmando, entonces todos estaban encuerados para que la actriz se sintiera, yo no sé cómo se iba a sentir más relajada, pero pues ella dice que sí, entonces pues eso hizo Sean Baker como para buscar más intimidad, y hay una escena también muy importante en la que están buscando a Vania en un restaurante. Entonces llegan, interrumpen a un DJ, toman el micrófono, empiezan a preguntarle a la gente que si no lo han visto, van mesa por mesa con la foto de Vania. Y esto no fue ensayado ni actuado. Ellos realmente se metieron a un restaurante, cámara en mano, sin permiso, y empezaron a
a grabar la escena así en vivo, en crudo, con gente que no son actores y naturalmente pues terminando de filmar les avisaban y necesitan tener un release para hacerlo. Pero cuando entraron a filmar, pues no había nadie avisado ni habían preparado nada, lo que le da un saborcito a Gonzo, ¿no? A Cinema Verité, y que se me hace que sí se ve en la película y que sí se siente. En mi perspectiva, eso le da mucho valor a la película, la hace funcionar, incluso en los momentos en los que ya no es tan realista y se sale un poquito de nuestra realidad. Yo siento, por ejemplo, que ellos querían que no tuviéramos más bien empatía con la mamá de Vania. No quieren que simpaticemos con esta persona. Les recuerdo que son oligarcas rusos. Los oligarcas rusos son personas que utilizando su posición privilegiada durante la ruptura de la Unión Soviética con el modelo soviético socialista comunista, se enriquecieron y se hiperenriquecieron creando estas empresas o tomando estas empresas que fueron liberadas por el Estado y pues que se super chorrinillonizaron. Entonces, esta señora pues representa ese tipo de personaje, más incluso que el papá de Vania. Yo por aquí encontré una cita de un exagente de la KGB que se llama Alexander Lebedech, que critica a los oligarcas de hoy, de ayer y de hoy, diciendo, pienso que la riqueza material para ellos es una cosa altamente emocional y espiritual, gastan muchísimo dinero en su consumo personal propio, no leen libros, son una panda de iletrados ignorantes, no tienen tiempo ni van a exposiciones de arte. Piensan que la única manera de impresionar a cualquiera es comprarse un yate. Y ese es lo que nos quieren ofrecer con esta señora. Es una trophy wife con mucho poder con su marido, que está acostumbrada a salirse con la suya. Y yo creo que ahí el error fue que se ensañaron demasiado con Anora, le pudieron ofrecer más dinero, había maneras de hacer esto más sencillo y ahí ya rompí un poquito mi credibilidad, pero no pasa nada. Al final, pues el intento de la película es ese, ¿no? Ser realista y de ser la antítesis del cuento de hadas, y yo creo que funciona. Bien, pues me gustaría despedirme como lo hago siempre, mandándole un saludo a los sospechosos comunes, agradeciéndoles que nos escuchen y que nos den su tiempo. El mes de febrero que tenemos programado, hay puras películas buenas, bueno, siempre, obviamente siempre elegimos películas que consideramos buenas, pero estas son películas excesivamente buenas. Son películas que fueron internacionalmente aclamadas y tengo tengo mucha fe en que serán de su agrado. Estamos, Fernando y yo, aquí mandándole un saludo a Briseidi Torres Cantú, a Fernando Rivero, a Abraham González, a mi papá Cuauhtémoc Rodríguez, espero nos esté escuchando, a a Omar López y por supuesto también a Víctor Domínguez, mi hermanito del alma, espero me esté escuchando. Le mando un fuerte abrazo a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, sin quien esto no sería posible. Y dedicamos, como siempre, este programa a mi hijo Mario Humberto, que todavía no tiene edad de ver películas como Anora, pero cuando la tenga, que ojalá y se eche un clavado en mi opinión, y en unos 15 años que ya pueda ver cine de este tipo, pues ya espero me acompañe y me lleve a mí y que me dispare los dogos y las palomitas. Yo por lo pronto le devuelvo el micrófono a Fernando y le agradezco haber tenido la oportunidad de estar aquí sentado frente a este micrófono con él y me despido. ¿Cómo la ves, Fer? Muchas gracias, Paquito. Sí, voy a utilizar mi frase de siempre, no me queda más que coincidir en lo que dices. El hecho de que se ensañen tanto con Anora, que le digan,
te damos $10,000 y ahí te ves, o sea, que la maltraten tan feo, sí rompe un poquito la credibilidad, o sea, se pudo, aunque sean oligarcas rusos, se pudo haber resuelto de una manera más pacífica, pero como tú dices, creo que funciona y yo quisiera mencionar que sobre todo, que funciona sobre todo en la escena final, que no voy a decir en qué consiste, pero esa toma final que a mi parecer es muy emotiva, me parece que funciona justamente por toda la violencia que sufrió la protagonista. Siento yo que funciona ese momento emotivo por cómo fue maltratada y sobre todo por lo que tú me dijiste desde que viste la película, que me pareció muy acertado, por la desilusión que se llevó y por cómo pudo haber sido tan ingenuo. Y que creo yo que por eso funciona tan bien la última escena que a mí me dejó muy emocionalmente afectado. Pero bueno, yo con esto me despido, no sin antes mandarle un abrazo y un agradecimiento a nuestra productora ejecutiva Carolina González, que nos permite tomarnos este tiempo para hacer el podcast. Un abrazo a su hijo Mario Humberto, un abrazo y agradecimiento a Paquito por todo este tiempo que le dedica al podcast y por supuesto un abrazo y un agradecimiento profundo a usted que nos está escuchando debrayar sobre cine. Yo soy Fernando C. Fink y nos vemos hasta la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!